¿cómo andan? Bueno, a ver si me ven ahí. Ah, sí, Hola, ahora sí. ¿cómo están? Bueno, Hola, perdón, Adriana. tengo horas de dar clase y recién terminé con Perú y con una clase que estaba dando sobre género y bueno, es complicado. Aparte ahora es todo así, con audio y con video y muchas horas de clase. Y Claro, entonces, bueno, claro. estuve muy movida, anteayer tuve un entrenamiento, quedé, bueno, Nada, se bueno, entiende, no hay problema. Bueno, muchas Adriana, y bueno, y un gusto tenerlos acá y que participen. Así que bienvenidos. no, bienvenido a Gracias. nosotros. Queríamos agradecerte por esta entrevista, por la humildad que Por favor. tenés. Para nosotros es re importante, estamos en primer año de la facultad, estamos en un parcial final. Y nosotros, el tema de nosotros nos queríamos enfocar en el perfil del psicólogo en sí. No tanto en los campos, sino en cómo se maneja el psicólogo forense ante el tribunal, los abogados. Bien, bien. Bueno, esa es la Pero primera pregunta, no, arranco. no. Pero antes estuvimos mirando videos tuyos, informándonos con las compañeras, y vimos que tú decías que a partir del tercer año se te despertó la vocación o descubriste la vocación. La pregunta es, ¿cómo llegaste a ser hoy en día la única mujer psicóloga forense de Latinoamérica con título reconocido a ser reconocida por el FBI? Queríamos ver si podías, qué formación fuiste adquiriendo para llegar a lo que hoy sos tú. Bueno, soy muy cabeza dura. O Disculpe, sea, hasta que no conseguí lo que buscaba, no paré. En bien, realidad, a ver, bueno, muchas gracias por la pregunta. gracias. En realidad, mucho trabajo. Siempre fui muy testaruda. Me acuerdo que siempre, esto es un comentario al margen, a mi mamá le decían de la jardinera que era muy tesonera, el concepto de tesón, ¿no? O sea, esto de intentar hasta poder conseguirlo. Y fue complejo porque en realidad mi país, o sea, en nuestro país, porque son uruguayos ustedes, yo Sí. hablo así porque cuando estoy con la gente extranjera me estoy acostumbrada. En nuestro país, en el Uruguay, ustedes saben que hay toda una cuestión con el tema de la figura femenina vinculada a lo legal. Actualmente ustedes son beneficios, o sea, son, diríamos, beneficiados de toda la lucha que hubo, ¿no? Del tema del Ujú, género, de la claro. mujer que, claro, que nosotras, viste, que nos hemos desarrollado mucho más como género femenino en el ámbito legal. Cuando yo empecé toda esta movida, en el 2007 que arrancamos toda la parte de que nos interesaba y que queríamos crear algo tipo institución, nos pasó bueno, que costaba muchísimo, porque en realidad, o sea, las mujeres como que estaban presentes en el ambiente como peritos psicólogas, pero no tenían o sea, no tenían la especialización en la parte de perfiles criminales y tampoco se trabajaba tanto en lo que tenía que ver con el perfil criminal en policía. Actualmente se empezó a trabajar un poco más. Y también, a ver, las peritos mujeres siempre existieron acá en nuestro país, sin embargo, como que estaban más destinadas a trabajar con pericias de otro tipo, pericias más relacionadas capaz que con otro tipo de ámbitos como familia especializada y demás, y no necesariamente había tanta vinculación de la mujer diríamos, a circunstancias legales de sangre, o bueno, ahora desgraciadamente con el tema del feminicidio es muy común que aparezcan mujeres trabajando en esto, y lamentablemente con el pasar del tiempo se fue necesitando cada vez más el perfil de la especialización en la parte de lo que tenía que ver con justamente, ¿no? Psicología criminal, perfiles criminales, especialización en la parte de trastornos de personalidad, porque en realidad es todo eso lo que está como muy presente siempre en los perfiles, por lo menos, o lo que pide la fiscalía muchas veces para poder identificar en los agresores o en los patrones de conducta violenta y demás. Yo en realidad comencé haciendo una especialización en asesinos en serie, o sea, eso divino, empecé con eso, y todavía no estaba egresada, fue entre el 2005-2006. Ahí me empezó a interesar toda la temática y me empezó a interesar principalmente todo lo que era perfil criminal, pero toda la movida que hay ahora de
series de perfiles criminales, Criminal Minds, no sé, CSI, todo eso, no existía nada. De hecho, acá en el Uruguay, los que nos interesábamos en la temática éramos mirados como bichos extraños, ¿no? O sea, había que se alejaban de nosotros porque éramos como diríamos, los outsiders, los raros, que nos gustaba todo eso, y bueno, y por algo le gustará, ¿no? O sea, porque hay todo un juego ahí de por qué elijo esto y qué me atrajo. Entonces, bueno, un poquitito por ahí fue el tema. Después, mucho trabajo, mucha especialización. Como yo siempre les digo, a veces a mí me preguntan y me dicen cómo uno se transforma diríamos, en un especialista en la parte pericial de lo que trabaja. Bueno, el perito es un referente que investiga todo el tiempo. O sea, nosotros estamos todo el tiempo formándonos, yo voy a estar aprendiendo hasta el día anterior a morirme. Todo el tiempo nos formamos, nos educamos, nos sensibilizamos con cursos, escuchando a muchos otros colegas también, investigando. Yo he desarrollado muchos artículos académicos científicos que han sido, diríamos, reconocidos a nivel internacional como interesantes en el aporte, principalmente en el aporte a la prevención, ¿no? O sea, cuando trabajas en todo esto, necesitas aportar mucho desde el lado de la prevención. No es solo que me interese por el submundo que implica, que es muy fascinante, sino que también, digo, principalmente está el poder trabajar para poder beneficiar cada vez más a las potenciales víctimas y a las víctimas, ¿no? En realidad trabajar desde ahí, investigar como en ese terreno tiene que ver con eso. Y lo forense implica necesariamente desde lo formacional un espacio de sobreexposición. O sea, nosotros los que trabajamos en esto estamos más expuestos que cualquier otro psicólogo, ¿no? O sea, ustedes siempre identifiquen que la palabra forense deriva de foro, que yo más o menos es siempre lo que les explico un poco, para que tengan una idea, implica una ampliación, una apertura del conocimiento que uno pueda tener para poder darle información y ponerla al servicio de la parte judicial para que, bueno, la justicia falle de una manera más justa, valga la redundancia, ¿no? O sea, que reconozca el caso, que conozca. Existen peritos de todo tipo de técnica, existen peritos arquitectos, peritos físicos, peritos químicos, no solamente están los psicológicos, y nosotros trabajamos con muchos temas, o sea, no trabajamos solamente con lo único que explicita la violencia. En la parte pericial se puede trabajar con otro tipo de cosas que salen del plano criminal y entran más en el plano que tiene que ver con, a ver, lo jurídico penal, ¿no? O sea, por ejemplo, demandas, cálculo de riesgos y daños morales, todo ese tipo de cosas se trabaja también desde lo psicológico forense, que no necesariamente está implicado en la parte que les gusta a todos más, que la parte de lo criminal, de lo penológico, de todo lo que es la teoría del delito, el trabajar conjuntamente con jueces, con fiscales, con casos, desplegar teorías clínicas de investigación para poder tratar de determinar en qué condiciones, por ejemplo, estaba una persona cuando cometió un delito, ¿sí? O sea, en qué condiciones psicológicas, qué aspectos emocionales estaban interviniendo en ese momento. Eso es un área. Y hay otra área que trabaja otras cosas. Por ejemplo, también trabajamos maltrato y abuso sexual infantil, victimología infantil, se trabaja con todo eso. Con respecto a la certificación del FBI, del Buró, en realidad viene por el lado de que yo trabajé mucho en un principio, porque tengo dos referentes en México, uno es el doctor Velasco y el otro es, la otra es mujer, es la doctora Freshi Otrowski, que trabaja en la UNAM, que son dos genios. Bueno, Freshi es impresionante, es psicóloga perfiladora, pero aparte es diríamos, psiconeuróloga, o sea, trabaja toda la parte psiconeurológica y le ha hecho inclusive investigaciones asesinos en serie reales, ha hecho análisis con todo lo que es la parte neuropsíquica y actualmente ya está trabajando en todo lo que tiene que ver con la parte de neuropsicología criminal, que es interesantísimo también, que se trabaja mucho. Y bueno, en base a eso, ellos sabían de mi trabajo, yo he presentado muchos trabajos, he participado en congresos, hay congresos filmados que pueden ver en el canal de perfilación criminal, y por ahí viene el tema, es un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo continuado, ¿no? Entonces, un poco
No sé si te respondí la pregunta, pero es por ahí. Sí, 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 completísima. Bien. Vi que cuando estábamos con las compañeras, que hiciste muchas prácticas en las policlínicas, en las clínicas, policlínicas, como Todo el Vilar de clínico. Vos. Sí, Clínico, ahí está, sí, perfecto. sí, Como en el Vilar de Vos. Entonces la sí. pregunta de nosotros era, ¿cuál es la diferencia del forense clínico al forense, al psicólogo de clínico al psicólogo forense? Porque Bien. nosotros nos damos una idea, a ver si no estamos errados, de que cuando tratás el psicólogo clínicamente hace un diagnóstico, ¿no es verdad? Claro, Como, pero, claro. este, Mira, la diferencia, está muy buena la pregunta. La diferencia en realidad es una diferencia casi práctica de metodología. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es como una diferencia propedéutica, es una diferencia metodológica. Porque en realidad los dos somos psicólogos. Lo que pasa es que en la parte, diríamos, obviamente la especialización es una diferencia entre el psicólogo clínico y el psicólogo forense. Lo cual no quita que la mayoría de los psicólogos forenses tengamos que ser primero psicólogos clínicos con mucha experiencia. Porque en realidad vos tenés que tener mucho ojo afinado para la parte pericial poder saber qué es lo que estás distinguiendo de una cosa y de la otra. O sea, por ejemplo, lo que yo siempre les digo a ustedes es que si les interesa el área, como me decían a mí mis profesores de clínica, hagan mucha clínica. O sea, siempre los psicólogos forenses primero fueron psicólogos muy trabajados en la práctica de la parte clínica práctica, ¿tá? Que es lo que más, diríamos, se busca de alguna manera. Porque, por ejemplo, te viene alguien y vos tenés que periciarlo y tenés que distinguir entre si tiene una psicosis, si está delirando, ¿sí? Porque no es lo mismo que esté delirando y cometa un accidente de tránsito, a que sea una persona que capaz que está totalmente sobria, en principio de realidad, acá como si estuviéramos nosotros, y, no sé, calculó a ver a qué hora salía el vecino que le tiene rabia y lo atropella, por ejemplo. Son dos claro, circunstancias distintas, donde en realidad, esto por favor es un ejemplo genérico, ¿no? sí, Donde en realidad, diríamos, actúan otro tipo de circunstancias mentales del paciente. Entonces, la parte clínica la tienen que tener muy articulada. O sea, yo tengo que saber diagnóstico diferencial, que es lo que ustedes van a ver después en segundo, tercero, les van a poner un paciente y van a tener que decidir si el paciente tiene un corte con la realidad y está delirando, o es un paciente neurótico, así como funcionamos todos, y tiene capaz que algún otro elemento. Y, a ver, toda la parte psicológica se entra como a complicar, diríamos. O sea, hay que estar muy claro en todo lo que es no solamente lo conceptual, sino lo que yo siempre formo en mis cursos a mis alumnos, que es en la dinámica del funcionamiento. A mí lo que me interesa es que aprendan a ver cómo funciona la mente según el estado en el que está la persona. bien. La percepción de la realidad de un paciente que delira no es la misma que la percepción de la realidad de un paciente que es neurótico. O Ujú. sea, ustedes, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien claro que se van a acordar siempre, que lo ponía Lacan cuando trabajaba con los casos clínicos forenses. Por ejemplo, un paciente psicótico, un paciente que tiene un corte con la realidad, que es un paciente que puede estar delirando, que puede estar teniendo delirios, es un paciente que cuando duerme sueña y el sueño se le puede confundir con el plano consciente cuando se despierta. Porque en realidad en el aparato psíquico hay un problema, o sea, hay un Ujú. problema de filtro, ¿no? ¿Qué es real y qué no es real? Por ejemplo, mientras que, por ejemplo, en un paciente neurótico, así como todos nosotros, que bueno, puede ser capaz que medio obsesivo, medio maniático con algunas cosas, pero no nada grave, nosotros sabemos que cuando nos despertamos lo que soñamos nos puede haber asustado, puede ser una pesadilla, pero no se me va a aparecer el personaje del sueño al lado, parado. Ujú. Entonces ahí ya tenemos una diferencia, ¿tá? Que se las pongo con este ejemplo didáctico para que comprendan que en realidad hay una distinción importante y hay que saberla ver rápidamente, porque, por ejemplo, no es lo mismo un paciente, por ejemplo, un inculpado, ¿no? Cuando estamos trabajando en lo legal, que viene con un delirio y que cometió no sé, un acto criminal doloso, o sea, con pasión, con especial agravancia y pasión, que es cuando están fuera de sí y, por ejemplo, están delirando, ¿tá? Que a mí me dice, cuando estaba cometiendo el ilícito, yo sentía voces o pasaba esto, pasaba lo otro, que un paciente que, o sea, a conciencia me dice, yo soy consciente de lo que hice, me arrepiento y me acuerdo de cada momento de lo que cometí. O sea, tengo que estar muy articulado, ¿tá? Clínicamente,
para poder ir desarmando, diríamos, información del discurso, porque yo en realidad lo único que tengo de esa persona es el discurso. Tengo las técnicas psicoproyectivas que puedo aplicar y que puedo, diríamos, manejar a conciencia, ¿no? Dentro de la parte clínica, pero tampoco van a tener demasiado tiempo. O sea, van a tener poco tiempo para periciar y van a tener que sacar una conclusión. Y los objetos de pericia siempre en el ámbito jurídico son saber realmente en qué estado de conciencia estaba la persona cuando comete el ilícito. ¿Tá? Entonces, por eso es tan importante que ustedes manejen toda la cuestión que tiene que ver con, bueno, todo lo que es esto, ¿no? Clínica, principio de realidad, si la persona está ubicada en el presente, si sabe qué día es, qué es lo que siente, y después van a entrar en un tercer nivel que va a ser poder discernir entre lo que es una persona que les cuenta una realidad honestamente y una persona que en realidad los está manipulando y les está dibujando la realidad como quiere. ¿Tá? Que ahí ya entramos en el terreno de las psicopatías, ¿no? Que es todo un mundo. ¿Tá? Un poquitito por ahí. Pero en realidad la diferencia, yo te diría que son complementarias. Nosotros en la parte forense lo clínico lo súper necesitamos. Y también te diría que lo que he visto es que los peritos forenses, psicólogos, que dejan de ejercer la clínica, pierden mucho training también. O sea, es como necesario que sean funcionamientos complementarios a la parte, diría. Perfecto, muy bien. Ahora queremos llevar al psicólogo al ámbito tribunal. Queremos saber cómo se Al maneja ámbito legal. Sí. al ámbito legal, ahí está. Entonces la pregunta sería, ¿en qué circunstancias se tiene que dar para que se requiera la presencia de un psicólogo forense que el juez pida? ¿Qué circunstancias se tienen que dar? ¿No todos los casos tienen que haber un psicólogo? No todos los casos tienen que tener la presencia de un psicólogo, por lo menos nuestro sistema legal no funciona así. Lo que sí hay es, o sea, hay varias cosas. La primera, existe un grupo, que es un grupo de psicólogos que trabaja interdisciplinariamente adjunto a la fiscalía, que reciben los casos y que son los que van a determinar si el caso amerita o no amerita un trabajo con un especialista. ¿Tá? Y después tenés el grupo de peritos, que son los peritos designados, que es cuando, por ejemplo, el juez dice, bueno, por ejemplo, es un caso, vamos a poner un ejemplo práctico, de abuso sexual infantil, ¿no? Y capaz que es un caso donde en realidad capaz que es un primo menor de edad que maltrata sexualmente a su pariente, a su familiar niña, ¿no? Entonces, bueno, a su prima. En ese caso sí, son casos que ameritan saber el estado emocional de la persona y ahí llaman a peritos, pero siempre por lo general hay también un equipo interdisciplinario adjunto a la parte del juez que puede trabajar con los casos. En realidad no funcionan como peritos, funcionan como asesores de la fiscalía o del juez, ¿tá? Pero no son peritos en la causa específica. ¿Sí? O sea, son como dos como submundos vinculados entre sí, ¿no? Todos con el objetivo de poder saber qué es lo que sucede. A ver, ¿cuáles son las causas donde se pide un funcionamiento pericial psicológico? Las causas que involucran situaciones emocionales no muy claras. O sea, cuando en la causa legal hay un parámetro que es la emoción de una persona, que el juez quiere saber cuánto actúa esa emoción para hacer que la persona cometiera el ilícito. ¿Tá? Por ejemplo, si yo tengo un menor de edad, como el ejemplo que te acabo de poner, que o sea, comete estupro, que es así como se llama la figura cuando son menores de edad, pero abusan sexualmente a alguien mucho menor. Entonces, en esos casos, ¿tá? Es importantísimo poder determinar en qué circunstancia mental está el menor, porque el agresor sexual, porque digo, en realidad hay que ver, bueno, ¿tiene discapacidad? ¿Es putable? O sea, yo puedo instalarle una condena por lo que hizo, a su vez es menor de edad. ¿Qué condena le tengo que dar? Todos esos elementos el juez va a preguntar a la parte psicológica a ver qué opina. ¿Ah? Porque también, por ejemplo, en lo psicológico me puedo encontrar con un trastorno de personalidad de un gurí de 17 años
que yo que sé, capaz que ya tiene antecedentes, ya delinquió, y ahí ya cambia el panorama, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque en realidad lo que se busca es prevenir a la víctima. O sea, proteger a la víctima, intervenir en la situación, ¿sí? Y laudar las circunstancias lo mejor posible. Ahora me estoy acordando de un profesor que bueno, es una eminencia mundial él, ¿no? Que es Eugenio Zaffaroni, capaz que lo conocen, es argentino. Yo tuve algunas clases con él hace mucho tiempo, porque vino acá y estuvo dictando clases de la parte penal. Es una eminencia, o sea, es un consultado a nivel internacional en la parte penal, ¿no? Y él habla de que en realidad la pregunta que siempre le hace a los alumnos es si ustedes, por ejemplo, si los estudiantes saben cuál es el objetivo de la justicia. O sea, ¿para qué la justicia imparte justicia? O sea, ¿para qué se imparten las leyes? ¿Ustedes saben? A ver, voy a hacer el experimento. Para hacer cumplir las leyes. Sí, para hacer cumplir las leyes, pero ¿por qué? ¿Es para proteger a la víctima Para realmente? proteger Porque a acá viene un cuestionamiento criminológico. Esto es criminología aplicada. ¿Para qué se imparten las leyes? Vos me decís para, diríamos, instalar un orden, diríamos, ¿no? un orden, sí. Bien, pero ese orden, ¿con qué objetivo se instala? ¿Es para proteger a la víctima? Sí. ¿Están seguros todos? ¿Todos opinan lo mismo? ¿Los que me están escuchando? Pueden hablar o pueden habilitar la cámara, no hay problema. ¿Todos opinan lo mismo, que es para proteger a la víctima? Para ejercer, o por ejemplo, la otra opción. No solo la víctima, sino también para que cometió el delito también tenga, también Bien, no sé, no sé expresarme, pero también muy bien. para la En otra parte. realidad, perfecto. Bueno, ahí está la respuesta. La verdadera respuesta, aunque se sientan, y yo siempre se las aplico porque se indignan cuando lo escuchan, pero es así. En realidad la justicia no es un espacio de reivindicación social. No es un espacio donde, como espacio de justicia, se le devuelva realmente a la víctima lo que la víctima perdió en el atentado del acto. En realidad la justicia se instala más con el objetivo de ordenar lo que tú acabas de decir en el segundo momento, que es controlar que el inculpado reciba su pena y contener al inculpado que proteger a la víctima. Zaffaroni lo que planteaba siempre era lo siguiente: la justicia no está hecha y está perfecto, y ahora les voy a explicar por cómo se entiende. La justicia no está hecha con el objetivo de que las personas reciban lo que perdieron en el acto ilícito. Porque en realidad, por ejemplo, si tenemos una situación de homicidio, la víctima lamentablemente murió. ¿tá? A la familia no le van a poder devolver a la víctima. Y de hecho, legalmente, por más que se haga un buen juicio y el inculpado vaya a la cárcel, por más que el inculpado esté en la cárcel correctamente, la familia no va a volver a tener a su integrante. O sea, el espacio de la justicia no es un espacio de devolución y de reivindicación de derechos sociales. Es un espacio en realidad que fue creado por el ser humano con el objetivo de que lo que vos dijiste en segundo momento, de que la misma población no tome justicia por mano propia. O sea, en realidad yo lo que estoy, entre comillas, protegiendo es la integridad física y la vida, ¿sí?, del que cometió el ilícito, para que la justicia, o sea, para que la población no lo agarre y lo linche, por ejemplo. Entonces, cuidado. Esto no quiere decir que no haya reivindicación de derechos de la víctima, ¿se entiende? Pero van por otros canales. Por ejemplo, por eso es importante que la víctima, si continúa con vida después del ilícito, tenga un seguimiento terapéutico, se rehabilite, la familia se rehabilite, ¿tá? Pero eso no se lo va a dar la justicia. La justicia en realidad lo que va a hacer es tender a evitar que la población mate por mano propia a la persona que cometió el ilícito. ¿Se acuerdan cuando salió Goncalves de la cárcel? Que hubo todo un operativo enorme a nivel policial,
que en realidad lo que hicieron fue evitar justamente eso, evitar que la población tomara acción por mano propia contra la figura. Y entiendo que desde lo poblacional se interpreta como que la justicia protege al criminal. No, la justicia no puede habilitar que el resto de nosotros como ciudadanos tomemos justicia por mano propia, porque para eso existe la justicia. Si hay un problema, si yo tengo un problema con el vecino, no saco un arma de mi casa y me voy a agarrar a los tiros con el vecino, porque si no estaríamos viviendo en el lejano oeste. ¿Tá? Entonces, lo que la justicia evita es ese choque, ¿tá? Que no significa que proteja a los criminales. Lo que significa es que le saca la posibilidad al pueblo de tomar justicia por mano propia. Porque si no, los problemas se arreglarían como, no sé, la campaña en el 1900, en el 1700, que se agarraban a duelo de tiro. Bueno, hasta el siglo XIX hubo duelo, batirse a duelo acá en Uruguay. Pero digo, ¿me entienden? Entonces, en realidad, uno de los objetivos principales es eso. ¿Quién hace toda la rehabilitación posterior de la víctima? Y seguramente toda la parte psicológica y clínica. Ahí entra la parte clínica. ¿Ok? Pero en realidad, el trabajo nuestro sí es darle la información suficiente al juez para que instale una justicia más justa, ¿sí? Y al mismo tiempo poder ver la posibilidad de qué elementos se le pueden aportar a la víctima desde lo legal para contenerla lo máximo posible. Pero la justicia a la víctima no le va a devolver nada. O sea, la justicia va a estar encargada en darle la pena al inculpado. ¿Sí? Entiendo. Este es un planteo que es un planteo criminológico, ¿no? Esto es criminología. La criminología trabaja todo este elemento, se llama políticas criminológicas. Y es toda una cuestión que, bueno, que hay que también digerirla, porque si no después empiezan, ¿y por qué se los digo? Porque después empiezan las impotencias en la práctica. No, que fíjate que cómo le van a dar tan poco, y bueno, y eso es un tema que es como que hay que entenderlo mucho. A mí me llevó mucho tiempo entenderlo. A veces pasa que uno ve que hay situaciones que dice, pero a ver, ¿cómo le pudo dar a este tanta sentencia y a este otro se dio tan poca? Y capaz que tiene que ver más con una cuestión de lo que el juez interpreta que la población ve cuando ve eso. ¿Se entiende? Entonces, cuidado porque hay toda una cuestión donde los involucramos en teoría del delito, que ahí, bueno, es todo otro mundo aparte, que es la parte legal, que no les voy a decir que ustedes tengan que aprender eso, pero digo, tienen que tener un cierto conocimiento al respecto, ¿tá? Porque ustedes van a estar trabajando en un ambiente, diríamos, legal. ¿Tá? Acá no se dice tribunales, acá tribunales es en Argentina, te digo, porque ustedes lo escuchan desde la parte argentina y porteña, claro, en tribunales es todo lo porteños. Nosotros acá tenemos el Poder Judicial, o sea, la justicia, se habla de la justicia. Son ambientes complejos y son ambientes donde sí van a haber muchas cosas que a veces son muy duras de ver, que a veces pueden no entenderlas, pero a veces también hay que ver, por eso es tan importante que trabajen en interdisciplina, que trabajen con abogados también, no trabajen solamente con psicólogos. O sea, el perito tiene que saber trabajar con la parte legal también, y tiene que entender elementos de la parte legal para poder manejarse. ¿Está? Te queríamos preguntar, ¿cuál es la diferencia de criminólogo a criminalista? Bueno, ¿Hay diferencia? criminalista, sí, claro. Criminalista es el técnico especialista en las ciencias forenses que estudian los indicios en la escena. Por ejemplo, un criminalista puede ser un perito balístico, que trabaja con el análisis de las balas que aparecen en la escena de un crimen. O sea, son todos los científicos, los técnicos científicos unidos a la investigación en la escena. Y criminólogo es el especializado en todo lo que es el análisis de por qué el criminal hizo lo que hizo. ¿Qué es lo que les gusta a ustedes? Saber por qué el asesino mató y por qué buscó a la víctima esa y no a otra, y por qué hacía lo que hacía y cuál era el móvil y qué objetivo buscaba, y eso es criminología. Los who, o sea, que los norteamericanos llaman who, o sea, los quién, cómo y cuándo. O sea, los W, los quién, cómo y cuándo
y por qué, ¿no? O sea, what, who, when, ¿sí? Where, o sea, los 5 W. O sea, por qué, cómo, cuándo y con quién y dónde, ¿sí? O sea, ese análisis. Si quieren entender más cuál es el concepto de la criminología aplicada, voy a decir algo que no es ortodoxo, pero les va a servir igual, vean tesis de un homicidio, creo que es el nombre exacto, de la película argentina, Tesis de un homicidio de Darín, ¿la ubican? Sí. Bueno, miren esa película y ahí van a entender, porque él es profesor de criminología, justamente en la Facultad de Derecho, en la película, ahí van a entender cómo funciona el pensamiento criminológico. La criminología estudia el motivo por el cual un sujeto, como cualquier otro, hace una cosa que no todos hacemos. O sea, en realidad, la pregunta del millón a nivel universal es, ¿por qué a todos nos interesa tanto por qué mata a un asesino? Y nos interesa porque todos, como seres humanos, queremos saber por qué él hace una cosa tan terrible cuando a nosotros ni se nos pasa por la cabeza. Aunque hay otros autores que agregan otras cosas, ¿no? Que en realidad está como esto de querer saber lo que no me animaría jamás a hacer. También hay algo de eso. Hay algo de tratar de investigar en eso, ¿no? Esto se los digo a nota de investigación general, no se los digo porque uno vaya en los casos prácticos donde trabaje atrás de eso, pero sí hay mucho de eso atrás de los que estamos en este tipo de cosas. Nos interesa conocer toda esa mente para, bueno, poder sacar conclusiones, poder sacar hipótesis clínicas en la parte clínica, poder sacar, bueno, tesis, justamente. La película se llama Tesis de un homicidio, ahora me acordé. Y la otra película donde ven también el funcionamiento, que es una maravilla la película, que está muy bien, o sea, son películas que no son ficcionadas en la parte técnica está muy bien explicada con cómo es en la realidad. La otra que pueden ver es El secreto de sus ojos, que es también de Darín, que trabaja toda esta conceptualización de cómo funciona, bueno, ahí sí son tribunales, cómo funciona la parte legal en Argentina desde la parte criminológica cuando, o sea, estamos dentro de un escritorio de un juez penal, que recibe los casos, que el fiscal va a la escena, trabaja en conjunción con los policías. Hoy por hoy, según la modificación en Argentina, solamente era así, y ahí también pueden ver todo el funcionamiento legal y, bueno, circunstancial que implica todo esto, ¿no? Bien. Espero haber respondido. Sí, Igual sí, 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 hay bibliotecas enteras al respecto. sí. O sea, de la diferencia entre una cosa y la otra, y no se olviden que, a ver, todo lo que es, diríamos, criminología conjuntamente con criminalística trabajan asociadas. ¿Por qué? Porque en realidad los técnicos criminalistas son los que les aportan la información al criminólogo para que el criminólogo entienda por qué el sujeto hizo lo que hizo. Si aparte yo al sujeto que cometió el delito no lo tengo y lo tengo que buscar, ahí ya se instala otro elemento más, que es lo que ustedes han visto en películas de perfiladores criminales. El perfilador es el que trabaja, nosotros recibimos la información, esa información se procesa y se trabaja buscando al presunto inculpado, porque no se tiene, ¿tá? Y ahí ese es otro ámbito de trabajo, que Bien, también está asociado. bien. En el Igual proceso ahora que, somos muy pocos, acá no se aplica mucho. bien. En el proceso que el juez espera el resultado del psicólogo forense, el psicólogo tiene contacto con el juez y si no es así, ¿se justifica o puede tener contacto con el juez? No, por lo general, los jueces, viste, y los fiscales lo que esperan es el informe. Yo, por ejemplo, trabajo como perito de parte, que a mí muchas veces me contratan en la parte particular y se presenta un informe por intermedio de un abogado y el abogado se lo muestra al juez. Bien. O sea, Eh, hay un terreno que es un trabajo como de escritorio. No se imaginen como en Estados Unidos que van a la audiencia, porque nosotros, a ver, nuestro sistema legal es un sistema más vinculado al sistema legal anglosajón, ¿sí?
El sistema norteamericano, ¿sí? Anglosajón, el sistema alemán. Nuestro sistema legal es un sistema más parecido al sistema alemán. El sistema anglosajón, que es el sistema que tiene Estados Unidos, es un sistema de juzgados por audiencia. O sea, la gente va, el abogado hace una defensa de su tesis, del caso, frente a una audiencia de personas que funciona como jurado, que decide si es culpable o no la persona. ¿Ah? Es diferente el funcionamiento. En el caso de lo que es la legislación latinoamericana, funcionamos más con un modelo justamente alemán. El modelo alemán germano es un modelo más centrado en esto de que haya actividades que son como internas. Por ejemplo, se pide la participación de un perito, el perito hace el informe y le llega al juez y al fiscal. Lo lee el fiscal, lo lee el juez, trata con la parte, después se fija una audiencia y van todos. ¿Ah? Pero no hay esto de la audiencia abierta ni todo eso. Eso es de otros países. Por lo menos por ahora no. Hubo una hipótesis de proponer audiencias con jurado acá hace mucho tiempo y se presentó en el Parlamento como posibilidad. Pero no llegó a decidirse, o sea, no se hizo. Bien, cuando el caso termina, ¿el psicólogo sigue en el caso o termina su trabajo allí? Cuando da el dictamen el juez. Está buena la pregunta. No, a ver, por lo general se termina el caso ahí, ¿no? Lo que sí es interesante a veces y que les puede aportar es que ustedes propongan determinado proceso posterior terapéutico. Por ejemplo, en casos de mucho trauma psicológico, que se proponga seguimiento terapéutico de la víctima, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente lo tienen que hacer ustedes. Yo he estado, por ejemplo, en casos de menores, de niños con abuso sexual infantil, donde me pasó en 3 oportunidades que el fiscal, que la juez me pidió a mí que yo hiciera un seguimiento en connotación con el juzgado, ¿no? De los 2 papás para ver cómo iban en el proceso. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían que venir a consulta posterior el caso, ser vistos por mí, y yo tenía que mandar un informe para ver cómo seguía el proceso. Y el juez se enteraba cada 3 meses de cómo estaba el caso. Y si aparecía y saltaba algo raro, yo lo informaba, y ahí el juez llamaba a una audiencia nueva y cambiaba las reglas de juego, ¿no? Eso también se hace. Casos, perdón, te hago este agregado que les va a interesar. En casos, por ejemplo, donde haya padres con consumo problemático de sustancias y haya cuestionamientos de tenencia de los hijos que no los pueden tener en su poder, o que no es conveniente que los vean si están muy mal los papás, ¿tá? Lo que a veces se pide es que haya un control desde la parte del juzgado, ¿sí? Del proceso de rehabilitación que haga el padre. Por supuesto no me voy a encargar yo, pero va, por ejemplo, para una institución de tema de adicciones, por ejemplo, ¿sí? Y en la institución de rehabilitación mandan un informe cada tanto al juzgado para decirle en qué estado está el papá o la mamá. Es una manera de controlar que realmente se rehabiliten, porque no es lo mismo tener un padre que está sobrio a tener un padre que está en condiciones complicadísimas con el consumo de sustancias y que los puedes poner a los menores a cualquier situación, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Es determinante el peritaje psicológico para que el juez determine la decisión final a la hora de dictar la sentencia? O sea, ¿se basa en nosotros o se entiende? Sí, se entiende perfecto, pero me hace gracia porque es una pregunta, está muy bien la pregunta, pero es como la pregunta del millón. O sea, a ver, depende de la circunstancia. A veces hay, o sea, eso depende de la circunstancia. Estaría buenísimo que en realidad, no sé si estaría buenísimo, no sé, no estoy tan segura, pero digo, a ver, nunca la decisión final del juez depende de una sola campana, ¿no? Sin embargo, hay casos donde sí es contundente la presencia de un análisis pericial psicológico, porque digo, marca una diferencia. Por ejemplo, un accidente de tránsito donde choca un auto
y la persona que conducía estaba con consumo de sustancia, o por ejemplo, o alcoholizada, y sin quererlo mata al pasajero que iba sentado atrás, que sale por la ventanilla y muere, es un caso donde un informe psicológico que explique por qué razón capaz que la persona consumía, tomaba, capaz que esa persona tenía un postraumático complicadísimo, había vivido situaciones previas complicadas, había tenido intentos de autoeliminación y demás, no le va a quitar pena, pero de alguna manera va a atenuar en el buen sentido de la palabra y justamente, ¿no? De manera justa, diríamos, la gravancia del acto. ¿Me explicó? Porque no es lo mismo un inconsciente que toma y que maneja, que sabe que no tiene que hacerlo, a alguien que capaz que tomaba porque, no sé, se le había muerto la madre el día anterior y estaba tomando porque no lo justifica, pero de alguna manera nosotros, a través de un informe de estas características, le damos más elementos al juez para que vea más claramente la situación. ¿Tá? La Bueno, ley, o Adriana, sea, nosotros... sí, Sí. sí, te No, escucho. no, no, dime, dime. No, No, dime, la ley le dime. va a caer igual al inculpado. Eso es lo que quiero aclarar, porque si no parece como que el perito es como que evita que sea castigado. O sea, el castigo lo va a recibir igual. Lo que en realidad nosotros mejoramos participando en casos muy complicados es en realidad el equilibrio con el que se aplique la justicia. ¿Tá? Porque vuelvo a repetir, no es lo mismo un manipulador compulsivo cometiendo un acto ilícito que una persona que cometió algo eh, eh, por dolo indirecto. Por ejemplo, dolo indirecto es cuando sin quererlo, por más que ustedes después sepan inconscientemente de razones, pero quiero decir, salgo a la calle, se me levanta el freno de mano, se me baja y atropello a alguien sin querer. No es lo mismo eso a alguien que está premeditando matar a alguien, ¿se entiende? Entonces, ese tipo de elementos nosotros podemos dar luz sobre eso. El juez y el fiscal no están especializados en esa área. No tienen por qué. Perfecto. Bueno, Adriana, nosotros te queríamos agradecer, muchísimas gracias por estas preguntas, nos Por favor. ayudaste pila. Espero Elaboramos las haberles preguntas a través de los aportado. Sí, elaboramos las preguntas entre todas las compañeras, los videos que vimos, y sobre todo que teníamos esa duda de cómo trabajaba el psicólogo en sí, si tenía contacto con el juez, bueno, todas las preguntas que hicimos. Así que muchísimas gracias y estamos muy agradecidas contigo y por Por tu favor, tiempo. un placer. Si quieren me pasan un correo electrónico, yo estoy a disposición para lo que necesiten. Me pasan un correo electrónico por mail y les mando que les mandé otros grupos materiales de psicología forense en general para que vean. Hay libros genéricos, ¿no? Sobre psicología forense, su aplicación y demás, y quedamos en comunicación con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, chiquilinas. Un abrazo. Gracias. Si Disculpe. quieren, después seguimos en contacto sin ningún problema. Que tengan muchos éxitos.